Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuestro evento de marzo de este año. Es para mí un placer poder tener aquí a nuestro queridísimo amigo y compañero del comité, a Winner Daniel Reyes Corral. Winner nos acompaña desde Ecuador, ahora mismo está en Ecuador. Y voy a hablar un poquito de su trayectoria académica y luego los dejo con él. Winner hizo su bachillerato o su licenciatura en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, Ecuador. También tiene una maestría en ciencias biológicas de DePaul University en Chicago. Y ahora mismo está haciendo su PhD, terminándolo. Yo creo que ahora lo termina en diciembre. Ojalá. En McGill University en Montreal, Canadá. Winner trabaja en el laboratorio de Andrew Hendry, haciendo muchas cosas muy chéveres con evolución, dinámicas ecoevolutivas en las Islas Galápagos y pues también tiene muchos intereses, así que los dejo con Daniel. Bueno, hola a todos, gracias Luis por esa introducción. Y sí, bueno, estoy súper contento de participar en uno de los eventos del club. Y bueno, como decía Luis, mi nombre es Daniel y es un gusto hablar con ustedes sobre mi proyecto de la tesis. Como Luis dijo, todavía estoy trabajando en la tesis. De hecho, recién estoy empezando a escribir desde principios de este año, así que muchas de las cosas que les voy a presentar todavía están como en proceso de ser publicadas o están como resultados preliminares, así que si tienen alguna duda o tienen más preguntas acerca de alguna de las secciones que voy a hablar, no duden en contactarme. Entonces, sí, como Luis mencionó, yo trabajo en el laboratorio de Andrew Hendry en McGill y mi proyecto es enfocado en las interacciones de plantas y pinzones y cómo estas influyen en la evolución de las especies. Entonces, para empezar, digamos que la diversidad de las especies es el resultado de los procesos evolutivos y que la evolución es cualquier cambio acumulativo en las características de los organismos o las poblaciones sobre muchas generaciones. Si nos enfocamos específicamente en interacciones entre plantas y animales, este tipo de interacciones son unas de las mejores estudiadas y conllevan varios procesos. Por ejemplo, generan diversidad fenotípica, en donde interacciones entre plantas y animales influyen en los rasgos tanto de uno como el otro, como la longitud de las flores o la longitud de las propósitas en ciertas polillas. Y a la larga, este tipo de diversidad fenotípica genera un proceso de coevolución, en donde tanto animales como plantas, al interaccionar entre sí, cambian sus rasgos a través de generaciones. Y eso genera un proceso de especiación. Pero sin embargo, estas interacciones pueden ser mutualistas, como los ejemplos de polinización, pero también pueden ser antagónicas. Puede haber herbivoría o predación tanto del animal hacia la planta. Y muchos de estos estudios de interacciones se enfocan más a nivel macroevolutivo. Se estudia generalmente los procesos de especiación o de coevolución. Sin embargo, es importante también comprender este tipo de interacciones a un nivel focal para entender estos procesos a mayor escala. Con eso los quiero llevar a el uso de las islas como modelos de estudios de evolución. Muchos de los estudios entre plantas y animales se han hecho en sistemas de islas. El estudio de poblaciones en islas ha servido como modelo para muchas teorías y hipótesis evolutivas. Y las islas son atractivas ya que las comunidades y ecosistemas son un poco más simplificados que en el continente
tienen un alto nivel de endemismo y muchas de las especies encontradas en islas tienen rasgos novedosos. Muchas veces las islas difieren en que hay pocos predadores, lo que hace que muchos rasgos puedan simplificarse o perderse, pero también generan nuevos nichos en los que las especies en las que llegan a las islas tienen que adaptarse a ocupar estas nuevas condiciones. Y asimismo, nuevos animales y nuevas plantas pueden interaccionar entre sí en este contexto en que muchas veces no se encuentran en el continente. Así los quiero llevar un poquito a las Islas Galápagos, donde realicé mi estudio. Y específicamente les quiero hablar sobre la planta Tribulus histoides, que dentro de las islas posee gran divergencia fenotípica en los rasgos asociados con estas interacciones, tanto para la predación como también para interacciones mutualistas. La planta Tribulus histoides es una planta rastrera de flores amarillas, llamada comúnmente cacho de chivo por la forma de sus frutos, que ya les voy a enseñar. Es una planta perenne y existe en hábitats tropicales y áridos de todo el mundo. Entonces, y es una planta muy infame porque pincha las llantas de las bicicletas, los frutos pinchan las llantas de las bicicletas o te dañan las suelas de los zapatos. Entonces, si alguien conoce cacho de chivo, es principalmente porque es una molestia. Pero este es un mecanismo de dispersión. Entonces, las espinas se adhieren a animales más grandes para poder dispersarse de esa forma. Lo bueno de esta planta es de que está distribuida a lo largo de muchos climas áridos alrededor del mundo. Entonces, la hace muy interesante para estudiar la diversidad de los rasgos y las interacciones de plantas y animales en el contexto específico de las poblaciones de las islas. Y nos enfocamos principalmente en los frutos de Tribulus. Los frutos son compuestos llamados esquizocarpos, que contienen de 4 a 5 mericarpos, que son los frutos donde se encuentran las semillas. Cada mericarpo puede contener de 4 a 5 semillas y eso depende tanto del tamaño del mericarpo. Eso está relacionado. Entre más grande el mericarpo, más semillas contiene. Los mericarpos pueden ser predados por aves o por insectos. La predación por aves es muy diferente a la de los insectos y se puede identificar fácilmente si uno recoge mericarpos del suelo. Y lo interesante es que al menos la predación por aves se encuentra documentada principalmente en regiones de las islas, tanto en las Islas Galápagos como también en Hawái. Y la predación por los insectos es documentada principalmente en el continente, aunque también hay predación por insectos en las islas. E incluso los insectos son utilizados como un medio de control biológico contra esta planta en ciertas zonas. Ah, ¿qué pasó? Ahí fue. Asimismo, las comunidades de polinizadores, es decir, las interacciones mutualistas, difieren tanto como en las islas y el continente. Así tenemos que, por ejemplo, en las Galápagos, principalmente hay polinizadores más generalistas. Y uno de los polinizadores principales es Psilocopa darwini, que es el abejorro de Galápagos, que difiere mucho de las comunidades del continente, donde hay un poco más diversidad, tanto de hemípteros, lepidópteros, dípteros y coleópteros. Y dentro del contexto específico de las Islas Galápagos, las semillas de Tribulus histoides son comidas por los pinzones de tierra mediano y grande, la especie Geospisa fortis y Geospisa magnirostris. Los mericarpos de Tribulus son muy duros, por lo que estas aves que tienen el pico suficientemente fuerte son las únicas que los pueden abrir y comer. A veces cuando las condiciones hacen que otro tipo de semillas escaseen,
muchas veces los mericarpos de Tribulus son el único alimento disponible para los pinzones, lo que también ejerce un poco de presión de selección hacia los picos que sean suficientemente fuertes como para poder comérselas. Entonces, Tribulus histoides en este contexto hace de un excelente modelo para estudiar las interacciones de plantas y animales, porque su distribución global hace que sea una planta de fácil acceso y no es endémica de ninguna isla. Entonces se pueden hacer estudios comparativos fácilmente. Se puede cuantificar la selección natural cogiendo los frutos de los mericarpos e identificando si hay predación o supervivencia en los frutos directamente. Y las interacciones específicamente de las aves se han documentado únicamente en las islas. Entonces se puede comparar una interacción específica y cómo esta influye en la evolución de Tribulus, de los mericarpos de Tribulus. Entonces, para mi proyecto de doctorado, trato de enfocarme en estas tres preguntas principales. ¿Qué tan variables son los rasgos de Tribulus histoides entre poblaciones de islas y continente? ¿Qué tipo de rasgos de Tribulus son los seleccionados por los pinzones de tierra específicamente al ser predados? ¿Y cuál es el contexto evolutivo o histórico de la interacción entre Tribulus histoides y los pinzones en Galápagos? Entonces, para empezar, vamos con la primera pregunta. ¿Qué tan variables son los rasgos de Tribulus histoides entre poblaciones de islas y continente? Entonces, aquí nos enfocamos tanto en la morfología de los frutos de los mericarpos y también en la morfología de las flores. Para los mericarpos, que son principalmente la parte de la planta que está relacionada con interacciones antagónicas, esperábamos que las poblaciones en las islas tengan más métodos de defensa. O sea, esperamos que los frutos sean de mayor tamaño o tengan un mayor número de espinas que los mericarpos en el continente, dada esta interacción específica con las aves. Y para las flores, esperábamos que como las diferencias de comunidades de polinizadores entre islas y continentes son diferentes, esperábamos que el tamaño de las flores sea reducido en comparación con las poblaciones del continente. Para este capítulo colectamos muestras de Tribulus en diferentes lugares, en diferentes islas en Galápagos, pero también nos basamos mucho en colecciones de herbario. Utilizamos colecciones de herbario para cuantificar la morfología de las flores principalmente en todos esos lugares que ustedes ven en ese mapa. Así logramos más o menos cuantificar un poco la distribución global de Tribulus y nos permitió también hacer comparaciones específicas entre poblaciones de las Galápagos e incluso de otras islas, de otros archipiélagos. Para los rasgos que cuantificamos para los mericarpos son mediciones lineales del ancho, el largo, la profundidad, la presencia o ausencia de espinas inferiores y la distancia entre las espinas. Para las flores cuantificamos la longitud del pétalo, ya que como la mayoría, o bueno, casi todas las muestras fueron colecciones de herbario, esta era una de las medidas más consistentes que podíamos tomar. Entonces, pedimos muestras de Tribulus a varios herbarios alrededor del mundo y nos enviaron esas fotos y con eso pudimos medir esos rasgos de las flores. Aquí les estoy mostrando el resultado de los análisis multivariados de los mericarpos principalmente. O sea, como cada rasgo está correlacionado entre sí, una de las mejores formas de hacer este tipo de análisis es con un análisis de PSA, donde se puede observar que los puntos morados son individuos o mericarpos encontrados en islas y los puntos celestes son mericarpos encontrados en el continente. Y las diferentes flechas son vectores que son proporcionales a la contribución de la varianza de cada uno de los rasgos. Tenemos aquí
la distancia entre las espinas, el largo, la profundidad y el ancho. Como pueden ver, la distribución del tamaño de los mericarpos en las islas es mucho mayor que en el continente, que parece ser un poco más restringido. Y esto lo podemos observar también directamente comparando la distribución de la PC1 entre islas y continente. Y aquí también nos podemos dar cuenta que la frecuencia de las espinas inferiores es lo que difiere. En las islas en general hay una menor frecuencia de espinas inferiores que en el continente, donde todos los mericarpos tienen espinas inferiores. Entonces, encontramos que los mericarpos en las islas son efectivamente de mayor tamaño, pero son menos espinosos que los mericarpos del continente. Eso difiere un poco con las expectativas que teníamos. Para el tamaño de las flores, encontramos que en las poblaciones de islas y de continente, el tamaño de la flor no es significativo. Sin embargo, si comparamos las flores solo de las Galápagos con poblaciones de otras islas, encontramos que las flores en Galápagos son mucho menores que las poblaciones de otras islas. Entonces, creemos que, bueno, de hecho sí existe una variación fenotípica muy notoria en los mericarpos de las Galápagos. Como pueden ver, difieren tanto en tamaño como en número de espinas. En diferentes islas incluso carecen de espinas. Y con lo que concuerda con nuestros resultados un poco. Y pensamos que quizás la disminución de dispersores, o sea, quizás en ciertas islas no hay tantos dispersores como en otras, y eso quizás hace que el fenotipo de espina se relaja un poco y muchos mericarpos no inviertan mucho en ese rasgo y por eso carecen de espinas o tienen espinas reducidas. Y nuestros resultados del tamaño de las flores concuerda también con otros estudios donde se compararon diferentes archipiélagos y se encontró que en general la tendencia de flores pequeñas es en las Galápagos únicamente y que muchos archipiélagos en diferentes especies tampoco difieren mucho en el tamaño de las flores. Y eso lo hace particular a Galápagos, ya que creemos que el tamaño de las flores reducido quizás se deba a que existe un superpolinizador generalista en las Galápagos, que es casi el que interviene en casi todas las interacciones, pero también pensamos, como en otros estudios indican, que hay coexistencia de otras especies de tríbulos en Galápagos. En Galápagos no solo hay tríbulos histoides, sino también hay otra especie llamada tríbulos terrestris, que se caracteriza por tener flores más pequeñas. Y otros estudios morfológicamente han documentado que en Galápagos existen flores con fenotipos intermedios entre estas dos especies. Por lo que creemos que la variabilidad del tamaño de la flor también se puede ver algún tipo de interacción con estas dos especies. Entonces, ¿qué tan variables son los rasgos del tríbulos cistoides entre islas y continente? Pues encontramos que los mericarpos en las islas varían mucho de tamaño y número de espinas, y generalmente son más grandes, pero pero el número de espinas difiere con las del continente. Y que el tamaño de las flores no es muy diferente en las islas y el continente, pero en Galápagos específicamente son el tamaño de las flores bien pequeñito. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la segunda pregunta, que es ¿cuáles son los rasgos de tríbulos histoides que son seleccionados por los pinzones de tierra? Entonces, como les dije anteriormente en la introducción, esta interacción entre las aves y los mericarpos es única entre Galápagos y también Hawái. Y como pueden ver en este video, que fue tomado por mi supervisor Andrew, se pueden dar cuenta de que los pinzones tienen que manipular los mericarpos para
sobrellevar el tamaño y las espinas. Entonces, creemos que las espinas también tienen algún tipo de función de defensa contra la predación de los pinzones. Y muchas veces los pinzones tienen que como que darle la vuelta y ponerlas hacia un cierto lado específico para poder abrirlas, como se puede ver ahí un poco en el video que está más lento. Y lo interesante de este comportamiento hace que la predación de las semillas dentro de los mericarpos sea en un orden específico. Es decir, siempre la semilla que está más cerca de las espinas más largas va a ser predada primero y luego así sucesivamente hasta llegar a las espinas inferiores. Entonces, este comportamiento específico que estamos observando nos hace pensar de que los pinzones o de que los mericarpos de mayor tamaño o con mayor número o con espinas más grandes tengan una mayor probabilidad de sobrevivir a la predación de los pinzones. Entonces, dentro de los pinzones de tierra hay varias especies que están especializadas para tamaños de semillas muy específicos. Y como les había mencionado antes, el pinzón mediano y el pinzón grande de tierra son los que pueden partir semillas, mericarpos de tríbulos. Los pinzones pequeños que se especializan en semillas más pequeñas y más blanditas, esos no pueden partir. Sin embargo, por ejemplo, en el video anterior les mostré a un pinzón mediano que tiene que lidiar un poco más con el tamaño y las espinas de los pericarpos. Y otros estudios han demostrado que, por ejemplo, los pinzones más grandes, al tener un pico más grande y más fuerte, la presión del tamaño y las espinas de los mericarpos no influyen mucho en la predación, o sea que es más fácil para ellos abrir los mericarpos. Entonces, para este capítulo también colectamos las mediciones lineales de los mericarpos, además de las que mencioné anteriormente, colectamos el largo de las espinas y cuantificamos la sobrevivencia de las semillas. O sea, colectamos mericarpos y los identificamos a ver si estaban predados, que se ve cuando las semillas están totalmente abiertas y queda solo como que el hueco donde estaba la semilla. Y también si las semillas germinaron. Y lo chévere de los mericarpos es que cuando germina la semilla, no se parte totalmente como cuando la abren los pinzones, sino que solo por un lado y generalmente queda como que el otro lado intacto. Entonces, así es súper fácil identificar también la germinación. Entonces, cuando hay germinación, decimos que la semilla ha sobrevivido. Entonces, retomando la pregunta, ¿qué rasgos de tríbulos histoides son seleccionados por los pinzones de tierra? Esperamos que los pinzones de tierra seleccionen positivamente los rasgos de los mericarpos, es decir, que mericarpos más grandes y más espinosos tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Y esperamos que exista algún tipo de variabilidad en la presión de selección en diferentes islas o a través del tiempo. Para este capítulo hicimos dos tipos de métodos para estimar la selección natural. El primer método fue monitoreos anuales de las mismas poblaciones de tríbulos a través de los años. Este monitoreo anual fue iniciado por mi compañera Sofía Carvajal, que ahorita ya es profesora de la Universidad Indoamérica en Quito, y ella empezó desde el 2015 hasta el 2017, y yo colecté datos del 2017 hasta el 2019, antes de la pandemia. Pero en este método visitamos las mismas poblaciones cada año y colectábamos 100 mericarpos recogidos al azar de estas poblaciones, medimos sus rasgos y cuantificábamos si los mericarpos fueron predados por pinzones o insectos o hay evidencia de germinación. Y el segundo método que hicimos fue un experimento de marcaje y recaptura, en donde
utilizamos la población más grande de cada isla para colectar 400 mericarpos y a esos los marcamos, los medimos y los marcamos individualmente. Luego, a la mitad de esos mericarpos le removimos las espinas para ver el efecto de las espinas. Entonces, teníamos dos grupos, uno con espinas, uno sin espinas, pero también teníamos grupos adicionales divididos por el tamaño. O sea, teníamos mericarpos grandes con espinas, mericarpos grandes sin espinas, y mericarpos pequeños con espinas, y mericarpos pequeños sin espinas. Este experimento fue hecho en 3 islas diferentes y tratábamos de monitorear cada tres meses. Eso fue con la ayuda de asistentes de campo que vivían en las Galápagos, que me ayudaron muchísimo, y que cada 3 meses iban a estos sitios y trataban de recuperar estos mericarpos marcados para ver si había predación por los pinzones o si habían germinado. Y colocábamos estos mericarpos marcados en platos que poníamos más o menos cerca de alguna planta o algún árbol que podíamos identificar fácilmente, y los dejábamos ahí durante todo el año y los monitoreábamos cada 3 meses. Así logramos tener ese experimento en 3 islas diferentes, y aquí les estoy mostrando como más o menos en dónde estaban localizados los platos en cada isla, pero también les quiero recalcar que en cada isla difería también la comunidad de pinzones. En las islas Isabel y Santa Cruz teníamos las 2 especies de pinzón de tierra que pueden comer tríbulos, el pinzón grande y el pinzón mediano, y en Floriana teníamos únicamente el pinzón mediano. Y más o menos tratábamos de cada monitoreo colectar los mericarpos marcados que podíamos, y al final del año reemplazamos los mericarpos por mericarpos nuevos. O sea, este experimento fue hecho en todo el 2018, y luego todos esos mericarpos fueron recolectados y medidos de vuelta, y luego reemplazamos los mericarpos en el 2019, y asimismo fueron colectadas las evidencias de esos nuevos mericarpos. Con esto les quiero mostrar un análisis preliminar. Todavía estoy tratando de entrar en más detalles con cada uno de los experimentos, pero lo que les voy a mostrar ahora es un resultado general comparando ambos métodos. Lo que hicimos fue calcular la media de cada rasgo y los dividimos en mericarpos que no fueron comidos y mericarpos que fueron comidos, y sacamos la diferencia de los rasgos entre cada uno. O sea, por ejemplo, medimos el largo de los mericarpos y separamos entre el largo de los mericarpos que no fueron comidos y el de los mericarpos que fueron comidos, y sacamos la diferencia entre ellos. Entonces, de este modo, logramos también comparar ambos métodos, el muestreo anual y el método de marcaje y recaptura. Y esto lo comparamos en una brecha muy específica de tiempo, que fue en los años donde el experimento de marcaje y recaptura fue realizado. O sea, comparamos los mismos mericarpos colectados en el 2018 de un método con el de marcaje y recaptura en el mismo año. Y aquí les puedo mostrar el resultado de esa comparación. Entonces, en el eje de las X tenemos las estimaciones de los monitoreos anuales, y en el eje de las Y las estimaciones de marcaje y recaptura entre las 3 islas y para las 4 rasgos que pudimos sacarle la media, porque espinas inferiores es presencia y ausencia. Y como se puede ver a grandes rasgos, todos los rasgos que medimos de los mericarpos tienen una selección positiva. O sea que entre más grandes los mericarpos, tienen mayor probabilidad de sobrevivir, pero también que la intensidad de selección varía entre islas.
al parecer varían un poco entre las localidades, siendo Isabela, por ejemplo, la que tiene la pendiente más pronunciada, y que también hay cierta diferencia entre los métodos. Pero en general ambos métodos concuerdan con que los mericarpos de mayor tamaño sobreviven o tienen una mayor chance de sobrevivir. Y esto concuerda un poco con los hallazgos que hizo Sofía. Sofía utilizó los datos desde el 2015 hasta el 2017 para hacer estimaciones también de probabilidad de supervivencia y basadas en las diferentes comunidades de pinzones. Y ella encontró que específicamente los pinzones sí seleccionan rasgos específicos de los mericarpos y que el número de espinas es el que puede incrementar aún más la probabilidad de sobrevivir de los mericarpos. Sin embargo, ella encontró que mericarpos que tienen un poco un tamaño menor son los que tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, cosa que difiere de los resultados que tenemos nosotros. Entonces, esto también lleva a recalcar la importancia de utilizar varios métodos para hacer este tipo de cuantificaciones, ya que en un método un poco más específico como el de marcaje y recaptura se puede tener estimaciones un poco más directas de qué tipo o qué tan fuerte es la presión de selección con los rasgos específicos. También quiero recalcar que las estaciones en Galápagos son muy marcadas. La estación lluviosa y la estación seca también influyen en la supervivencia de las plantas y la germinación de las semillas. Entonces, también Sofía indicó que hay un efecto de la estacionalidad, o sea, de la estación seca y lluviosa con respecto a la supervivencia de las semillas. Entonces, creemos que también debería haber un efecto del tiempo en nuestros experimentos. Sin embargo, eso es algo que todavía estoy analizando. Todavía tengo que hacer los análisis comparando diferentes estaciones y a lo largo de los años para corroborar esos resultados. Entonces, dentro de los rasgos de tribus cistoides, ¿cuáles son los que están siendo seleccionados por los pinzones? Encontramos que los pinzones seleccionan rasgos de los mericarpos y que los mericarpos generalmente de mayor tamaño parecen tener más probabilidades de sobrevivir. Y también encontramos que las estimaciones de selección pueden variar por el método que se utiliza, pero también hay variación en el espacio, o sea, entre islas y a través del tiempo, entre estaciones. Bueno, por último, vamos a hablar sobre cuál es el contexto evolutivo e histórico de la interacción de tribus cistoides en las Galápagos. Este es el capítulo que todavía tengo menos datos, así que les voy a enseñar como que los resultados que yo espero, porque todavía estoy procesando estas secuencias, pero ya les voy a hablar un poquito más sobre lo que hemos estado haciendo. Entonces, ¿por qué es importante saber el contexto histórico de tribus cistoides en Galápagos? Porque sabiendo más o menos o teniendo un tiempo de estimación de divergencia de las poblaciones de tribulus en Galápagos, quizás podemos enlazar esa filogenia a la morfología muy variada que estamos observando entre las islas. También porque ha habido mucho debate sobre la naturaleza de tribulus en Galápagos. Muchos piensan que ha sido una especie introducida, otros que es una especie nativa, ya que tanto mericarpos de tribulus pueden ser llevados por medios que no son el hombre. Por ejemplo, muchas plantas de tribulus fueron encontradas en zonas de anidación de aves marinas en islas que no son habitadas. Pero sabemos que los humanos son muy buenos dispersores de tribulus, así que en zonas donde hay humanos en las islas, tribulus se encuentra principalmente en los caminos, en las carreteras, en los parques, en cualquier lado donde
pasan las personas. Entonces, creo que saber ese contexto histórico determinaría también el contexto evolutivo de la interacción de Tribulus con los pinzones. Entonces, para este capítulo tuve la oportunidad y la suerte de poder viajar a las otras islas que no están habitadas y colectar muestras de esta planta en diferentes localidades. Entonces pude colectar muestras de Tribulus en islas remotas que no están habitadas dentro de las Galápagos, pero sí también colectamos muestras de tejido de Tribulus, muestras de los herbarios que nos fueron, que hemos pedido. Entonces, asimismo, este capítulo es súper chévere porque demuestra la importancia de las colecciones de herbarios para hacer este tipo de análisis. Entonces, gracias a las muestras de herbario y gracias a que pude colectar estas muestras en las islas, podemos hacer una comparación genial de las poblaciones de Galápagos versus las poblaciones de Tribulus en otros sitios. Y para este capítulo estoy utilizando 3 tipos de marcadores y ya hice extracciones de ADN y hice amplificaciones de genes específicos del cloroplasto y de genes nucleares para hacer comparaciones filogenéticas. Y lo interesante también de las colecciones de herbario es que también tenemos no solo muestras de Tribulus histoides, sino también muestras de otras especies de Tribulus que nos servirá para calibrar el árbol filogenético más adelante. Y en este capítulo lo que queremos saber es más o menos la estimación del tiempo de divergencia de Tribulus histoides en Galápagos, saber más o menos cuándo llegó a las islas, cuál es el patrón de colonización, o sea, si hay un solo grupo que llegó a las islas o si hay varios eventos de colonización entre como que varios grupos diferentes, y quizás hacer inferencias sobre la filogenia y sobre la diversidad morfológica que se observa en las islas. Y más o menos lo que se esperaría es ver si son básicamente el grupo de Galápagos se agrupa en un solo clado o si se agrupan diferentes clados, indicaría como diferentes puntos de origen de las poblaciones. Y asimismo, si es un solo grupo, indicaría un solo grupo de origen que se diversificó dentro de las islas. Eso es lo que se esperaría y eso es lo que todavía estoy tratando de resolver. Pero bueno, lo que quiero llevarles a recalcar aquí con esta sección es de que las colecciones de herbarios son cruciales para estudios de filogenia y que entender ese contexto histórico de Tribulus en Galápagos nos ayudaría también a tener una idea del tiempo de la interacción con los pinzones y esa selección que existe entre ellos. Y con esto los quiero retomar hacia las interacciones de planta y animal. Entonces, al principio habíamos hablado de que este tipo de interacciones generan diversidad fenotípica, que en el caso de Tribulus encontramos en sus mericarpos, tanto en el tamaño como en el número de espinas, que puede hacer una interacción de coevolución en donde tanto los pinzones como los mericarpos están evolucionando para evitar predaciones o incrementar la supervivencia de ambos, y que tanto interacciones mutualistas como interacciones antagónicas influyen en la evolución de los rasgos de las plantas. Así, no solo los mericarpos también están evolucionando, sino también las flores y su interacción con los polinizadores. Pero así, a su vez, también nos hemos dado cuenta que hay muchas más cosas que podemos trabajar con este modelo y con Tribulus específicamente y en este contexto, ya que también puede haber eventos de hibridación. Encontramos que tanto Tribulus terrestris como Tribulus histoides coexisten en las islas y que hay
individuos con caracteres intermedios. Entonces sería muy chévere ver esa parte de la hibridación o evidencia de hibridación en las Islas Galápagos con las poblaciones de Tribulus, y también hacer un poquito más de énfasis en la parte filogenética, en la parte de la filogeografía, y también en la relación de la filogenia con la morfología que se está observando en las plantas. Y con eso, si hay alguien que está interesado en continuar con estos experimentos, por favor, no duden en contactarme, porque justo ahora también estoy empezando a buscar postdocs, entonces cualquier idea es bienvenida y podemos discutirla en más detalle. Y con eso quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible mis viajes de campo, a mi supervisor Andrew, a mis colaboradores Mark Johnson, Jaime Chávez, Peter y Rosemary Grant también, y en general a mis asistentes de campo también, y a todas las personas que me han ayudado de alguna u otra forma en este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Sí, excelente trabajo. Y nada, este es el momento de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o pueden alzar la manito o escribirlo en el chat, como quieran. Sí, cualquier pregunta es bienvenida, por favor. Sí, ahí hay preguntas. Majo. Hola, Hola. Mauricio, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Una pregunta. Cuando estás viendo la cantidad de espinas, ¿también podría considerarse la presencia de otro tipo de depredadores hacia la planta? Como, por ejemplo, acá en continente tienes más depredadores del tipo herbívoros que tienen pelo, entonces por eso la presencia de espinas hace una mejor dispersión, pero en cambio, luego en la isla tienes menos de espinas. Y ahí es otra pregunta que se me vino a la cabeza. ¿El número de espinas hace que sea diferente la dureza de la semilla, del fruto como tal? Entonces, y esta dureza serviría como, claro, el pinzón rompe la semilla con el pico, entonces al momento de cambiar la dureza de la semilla, podría hacer que de la fruta, podría ser que unas cuantas semillas salgan disparadas y es un mecanismo de dispersión más Sí. óptimo. Entonces es como estas curiosidades de que se venía a la cabeza mientras exponía, solo eso. Sí, bueno, en el continente efectivamente hay diferencias con las predaciones y principalmente es por insectos. Entonces, la función de las espinas en el continente, como tú dices, es netamente como de dispersión, porque se adhieren como animales más grandes o al pelaje de animales más grandes y se dispersa de esa manera. Pero el predador principal son insectos y larvas de insectos que taladran el mericarpo y es como que un tipo de predación diferente. Y en las islas es interesante porque la tendencia general que se observa es que hay pérdida de espinas. En otras islas las espinas son reducidas, pero en el contexto de la predación con aves, estas espinas que también servían para dispersión podrían incluso servir para defensa. Y quizás, como tú dices, cuando parten las semillas, otras semillas pueden como que dispersarse de esa forma, pero creemos que hay como un balance en ese rasgo entre predación y como dispersión y defensa. Y de lo que mencionaba sobre el número de espinas o la carencia de espinas y la dureza, justamente una vez que estuve en el campo, tuve la oportunidad de colectar en una misma población mericarpos que tenían cuatro espinas y mericarpos que tenían dos. O sea, habían plantas que producían solo mericarpos de 2 espinas. Y lo que me di cuenta era de que esas mericarpos que no tenían espinas inferiores, la parte del fondo era más gruesa. O sea, cuando yo partía los mericarpos y los abría, la parte del fondo donde debería haber espinas era, o sea, no tenían espinas, pero era mucho más gruesa y era mucho más dura. Entonces, no sé si, no estoy seguro, pero
podría darse el caso de que quizás haya una carencia de espinas o espinas reducidas, pero al tener un tamaño más grande, el mericarpo sea más grueso y quizás sea más duro. Entonces, sería como otro tipo de defensa que compensaría como que la reducción de las espinas, pero tendría que tener que ver eso de ahí específicamente. Oye, Daniel, yo tengo una pregunta. ¿Existe algún trade-off entre tener más espinas y menos semillas? ¿De defenderme y tener menos semillas o tener menos defensas y poder producir más semillas? ¿Y cómo eso quizás afecte la interacción con los herbívoros? Sí, esa es una muy buena pregunta y creo que eso lo podríamos resolver un poquito más analizando en detalle el experimento de marcaje y recaptura, porque ahí lo que hicimos fue tomar mericarpos y remover las espinas. Entonces, podríamos ver quizás la relación entre el tamaño del mericarpo sin espinas y la supervivencia quizás. Va a ver si hay algún tipo de trade-off, como tú dices. Pero en relación de el número de semillas, lo que hemos visto es que sí hay una relación del tamaño del mericarpo con el número de semillas. O sea, entre más grande el mericarpo, más semillas tiene. Y todavía no estamos seguros, o sea, no estoy seguro específicamente si el tamaño de las espinas también está relacionado al tamaño del mericarpo, porque hay veces que hemos encontrado como que mericarpos relativamente pequeños, pero con espinas súper largas. Entonces sería chévere ver eso de ahí específicamente. Gracias. Hay una pregunta por Mariana y dice, me perdí el principio de la plática. ¿Se han germinado semillas en un jardín común para ver si la variación de la semilla es por plasticidad o es genético? Y se observa esa misma plasticidad en las colecciones de varios alrededor del mundo. ¿Hay algún patrón? Ay, Mariana, te cuento que justamente esa era una de las preguntas que yo tenía para mi tesis e intenté hacer un jardín común, pero las semillas de Tribulus en condiciones controladas no germinan tan bien. Tú la puedes encontrar en cualquier lado, así en la carretera, y aparecen como locas por ahí. Pero yo intenté hacer eso en un jardín común y hice un plan piloto y tuve como la mitad, como el 50% de germinación. Y luego lo quise expandir, pero no me salió casi nada, así que no podría decirte más o menos qué patrón hay, pero yo esperaría que hay algún tipo de componente ambiental en el tamaño de los mericarpos, porque también hay diferencias, incluso en una misma isla tú puedes ver que la morfología cambia un poquito. Inicialmente pensábamos hacer eso porque también en las Islas Galápagos hay un gradiente de elevación que también influye en la humedad. Entonces pensábamos que había una relación con eso. Pero como te digo, no pude hacer eso de ahí, pero sí sería súper chévere. Yo creo que la parte de la plasticidad también influye bastante en este tipo de interacciones y quizás eso tendría que estar más relacionado ¿cómo es que se llama? Con la estación seca y lluviosa. Quizás con eso estaría un poco más relacionado. Pero en las colecciones de herbario, ¿no has visto algunos patrones que puedas decir lugares más cálidos tienen este tipo de espinas o altitud? Bueno, lo que pasa con las colecciones de herbario es que no todas las colecciones tienen mericarpos en sí. O sea, la mayoría o casi todas tienen solo como que la planta y muy pocas tenían mericarpos. Entonces hay la información que colectamos de la morfología de los mericarpos de otros sitios es bastante limitada, pero sí sería interesante ver, por ejemplo, si hay algún tipo de patrón que difiere entre mericarpos localizados quizás en un gradiente latitudinal, quizás, pero eso sí sería bueno ver. De lo que te puedo decir, nosotros también, Mark Johnson, que es uno de los miembros que me está ayudando con este proyecto, también colectó
mericarpos de poblaciones naturales en Florida. Y cuando yo medí esas muestras, no había mucha diferencia entre ellas, o sea, no había tanta variabilidad como por ejemplo en las Galápagos. Entonces quizás habría algún tipo de restricción por ahí o alguna cosa. Y todas tenían 4 espinas. O sea, todas tenían lo mismo, pero eran mucho más pequeñas. Chévere. Daniel, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, mira, ahí Mariana te envió algo de un Sí, qué postdoc. chévere. Ya lo voy a revisar. Gracias. Y sí, compartan esas ideas, esos postdocs en el club. De verdad que eso es súper importante. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos el próximo mes con el próximo evento. Estaremos enviando los próximos eventos la próxima semana. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Nos vemos gracias. luego. Cuídense. Chao. Muchas gracias a todos. Felicidades, Dani.